Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy tenemos un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña mi hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy vamos a estar compartiendo la porción de la Parashá, la porción de las Escrituras, que viene siendo la porción número 12, que lleva por título Vallejí. Estoy trabajando en esa, no sé si es una hey, ¿será esa una hey tal vez? Ahora nos va a contar mi hermano Etzvi acerca del nombre de esta parashá también, que consta de Génesis 47, 28 a Génesis 50, 26. En esta parashá, hermanos, les continúo. Discúlpeme que siga insistiendo, pero es que estas parashas son hermosísimas. Todo el libro de Génesis es como recibir un beso del Altísimo, ¿verdad? Nos bendice tanto. En esta parashá vamos a ver cómo el patriarca Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Tremendo episodio, hermanos. También vamos a ver cómo Jacob convoca a sus hijos ya para bendecirles finalmente previo a su muerte y a su sepelio. Ya el patriarca Jacob hasta aquí llega en lo que es el relato de las Escrituras de forma viva, porque constantemente lo hemos mencionado a lo largo de todas las Escrituras, ¿sí? Y eventualmente también vamos a estar viendo lo que es la muerte de José y un par de detallitos que ocurren por ahí muy interesantes. Bienvenido, hermano Tzvi. Shalom, shalom. Qué bendición tenerte por acá. Bueno, muchas gracias, Harold. Y como decías, el nombre de la parashá, Vallejí, este sí es con una J, una Het. Y viene la palabra Jaim o Jai, que significa vida. Y porque comienza diciendo Vallejí Jacob be'eretz Mitzrayim, Vallejí Jacob be'eretz Mitzrayim, y vivió Jacob en la tierra de Egipto. Así comienza, y vemos como muchas de las últimas parashot son, el nombre son verbos, literalmente, ¿sí? Habíamos tenido Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Vaigash, esta última, y con excepción de esta última, Vaishlach, Vaishev, todo se trataba de Jacob haciendo una acción, ¿sí? Jacob vivió en tal lugar, o Jacob envió mensajeros, o Jacob salió de la tierra de Canaán. Así es como han empezado las parashot, y la de hoy es Vallejí, que tiene que ver con la vida de Jacob en Egipto. Habíamos visto en la parashá anterior cómo Jacob desciende a Egipto con 70 personas, o 70 incluyendo a él, o 75 de acuerdo al texto masorético, y los manuscritos del Mar Muerto, y dice que vivió en Egipto 17 años, ¿okay? Tenía 130, hablamos del tema de la edad en la parashá pasada. 130 tenía cuando él se presenta al faraón, y ahora tiene 147 años. ¿Okay? Y una cosa le importaba a él sabía que se le estaba acercando su tiempo, y una cosa le importaba a él, que era que sea retornado su cuerpo muerto a la tierra prometida, al mismo lugar de sepultura de Abraham y de Isaac, su padre y su abuelo, y también su madre, y también su abuela estaban allí enterrados, y esto se lo pide a José, lo cual también es interesante como una cosa más que refuerza esta relación de primogenitura, podría decirse, entre José y Jacob. ¿Por qué le va a pedir a José? Obviamente José, estaba también en una posición de poder, pero le podría haber pedido a Rubén que lo vaya a enterrar, o a Yehudá, pero no, le pide a José, porque él fue
el primogénito de la mujer que él amó, y a estas alturas yo creo que él también se da cuenta todo lo que sucede en la vida. O sea, ya en 17 años las conversaciones con Yosef, viéndolo actuar como gobernador de Egipto, él se da cuenta que el Todopoderoso lo puso en un lugar de prominencia, que él fue elegido para una misión, y tiene esta relación con él. Y ahora desde la perspectiva de Yosef, ahora su padre se va a morir. ¿Qué es lo que le interesa a él? Que le bendiga a sus hijos. ¿Okay? Y la Biblia toma tiempo, este espacio. Te interrumpo antes de entrar en esta bendición. No solamente le pide a José que lleve sus huesos de vuelta a la tierra, sino que lo hace jurar. Le pide que haga un juramento, ¿sí? Y vemos aquí como un juramento similar al que Abraham hace con Eliezer. Me llama la atención porque al menos en el español vemos una figura parecida. Jacob le dice a José: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, ¿sí? Y entonces, pues José procede y después eventualmente le dice: júramelo, que así lo vas a hacer. Entonces me llama mucho la atención cómo lo lleva a ese punto, y su hijo José le dice: claro que sí, papá, yo así de esta manera lo juro, y de esa manera lo vemos más adelante dentro de la parasha. Disculpa, continúa, sí, hermanos. Bueno, no, solamente no, quería hacer hincapié, no entrar específicamente en el tema de la bendición, pero cómo las escrituras dan ese espacio de esta bendición, de la importancia de que un padre, o en este caso un patriarca, un abuelo, va a dar esta bendición, que son simplemente meras palabras que en nuestra sociedad actual no tiene tanto significado, pero en las escrituras y en esta sociedad del antiguo Medio Oriente sí tiene mucha importancia. Y el acto que Jacob lleva a cabo con José con respecto a sus hijos, también hay que definitivamente destacarlo. Definitivamente que hay un mensaje poderosísimo. Jacob le dice a José, bueno, primero le dice quiénes son estas criaturas, ¿verdad? Él se conmueve, él dice: jamás yo había pensado que tú habías muerto, y ahora al verte a ti, y no solo verte a ti, sino ver tu descendencia, ¿verdad? Él se conmueve, y jamás hubiera pensado yo ver a los hijos de mi hijo amado José, a Efraín y a Manasés, al punto que él los llama y entonces les dice: José, entiende algo. Estos dos niños, estos dos hijos, tus hijos son míos, ¿sí? Y los pone categóricamente a la par de Rubén, ¿sí? Él les llama y les dice: estos, así como tú los ves, son como Rubén y como Simeón, son míos, y pasan a ser parte de lo que conocemos como las tribus de Israel, ¿verdad? Impresionante. Y entonces eso es muy interesante, pero luego pasa algo muy gracioso, que luego de decir eso le pregunta a José: ¿quiénes son estos? Sí, está inspirado. En el versículo 8. Pues. Exacto, él estaba como en un trance ahí orando, y dice: sí, tus hijos van a ser como si son mis hijos, y luego se levanta y dice: ¿quiénes son estos otros? Son mis hijos, papá. Ay, sí, cierto. Ese es otro indicio de que ya estaba viejito y estaba enfermo, pobrecito. Entonces sí, y por eso es que este apuro, si se puede decir, de José, de dejar que él bendiga a sus hijos, porque no se sabe cuánto tiempo más va a estar con ellos. Pero voy a rescatar aquí a Jacob, Malsby, porque a pesar de la condición de Jacob, a pesar de que incluso se nos dice, las escrituras nos dicen que Jacob está ciego, que ya sus ojos no miran, que él está en este estado de vejez, él logra identificar a Manasés y a Efraín
de una manera espiritual tiene que ser, tiene este toque de parte de Jehová, esta sensibilidad en este nivel espiritual, a diferencia de su padre Isaac, y eso lo habíamos hablado en una parashá anterior, de cómo Isaac no tiene esta habilidad de distinguir entre Jacob y Esaú. En aquel episodio cuando... Y recuerda que él también estaba ciego. Y estaba ciego. Lo manda a llamar y le dice a Esaú, prepárame aquel guiso para que yo venga después y te bendiga. Luego aparece Jacob y él no sabe distinguir. Qué raro, escucho la voz de mi hijo Jacob, pero no es la piel o el olor y todas estas cosas. Él no, se le dificulta distinguir a Esaú de Jacob. Aquí tenemos un Jacob muy, muy apercibido. Vimos en la parashá anterior de cómo todavía Jehová, o más bien Jacob, experimenta estas apariciones de Jehová en medio de sus sueños. Todavía Jehová tiene un canal abierto con él y le habla y le dice, desciende a Egipto, no temas, yo estaré contigo, tu descendencia va a crecer en Egipto. Entonces vemos a un Jacob a estas edades, 130 y pico de años, 140 y pico de años, y todavía está percibido en su espíritu. Él ahora procede a bendecir a los hijos de Jacob, a Efraín y a Manasés. Y tal vez quiero pasarte aquí la palabra para que elabores un poquito más cómo fue esta bendición, hermanos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque aquí hay algo muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Cómo él, en la forma que él bendice a los hijos de José. ¿Cómo es que sucede esta bendición? Que él cruza sus manos y todo esto. Sí, y también, bueno, no, igual no me voy a quedar mucho porque quiero también entrar en la bendición luego a todos sus hijos, ¿sí? Pero el tema del cruce de manos creo que la gente sí lo conoce, es famoso, que bendice al menor Efraín con la mano derecha como si fuese el mayor, y él tiene esta revelación, lo cual es interesante porque esto sucede mucho en las escrituras, ¿sí? Que el menor va a servir al mayor, ¿okay? Ya lo teníamos con Jacob mismo, y la revelación que tiene la mamá misma en el vientre. Y bueno, él los termina bendiciendo, pero lo que me gusta también, dice, todos dirán en Israel que sean como Efraín y Menashe, ¿sí? Qué lindo. Hágate Dios como Efraín y como Menashe, o sea, como ambos, no solo uno, pero Efraín en primer lugar. Y hasta hoy en día, esta es una bendición que en el judaísmo se da a los niños, ¿okay? Que exactamente esas palabras literales. Qué hermoso, como a las niñas se les bendice con las, ¿verdad? Con las... las esposas, matriarcas. Con las matriarcas, así es. Así es. Y luego Israel sabía que iba a morir y también sabía que Dios iba a hacer retornar a las futuras generaciones a la tierra que le fue dada, y esto es algo que es reafirmado por José. Vamos a ver al final de esta parashá. Y algo llamativo que yo no había puesto mucha atención antes. Primero, esto es clave en el versículo 22, en el capítulo 48. A ti te he dado una parte más que a tus hermanos. Esa es la bendición del primogénito. ¿Ok? Reciben doble porción. ¿Ok? Entonces, acá es donde se determina ya sin lugar a dudas, de manera indefectible, que José es considerado el primogénito de Jacob. Y otra cosa que me gusta, dice, te daré una doble porción, la cual tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Nos perdimos esa batalla. ¿Dónde estaba esa batalla? ¿Sí? Entonces, muchísimas cosas son obviadas en las escrituras. Acá es donde sale el Midrash, de aquí es donde sale el libro de Yasher, etc. Pero acá es en la Torah misma que Jacob lo dice.
¿okay? No lo inventó nadie. Jacob tomó una tierra, tal como él compró tierras, ¿okay? De los geteos. Él también luchó por una tierra contra el amorreo, ¿okay? Lo cual es interesante porque luego van a luchar contra esta tribu también en el tiempo de Josué. Así es. Y tal vez antes de que pasemos a lo que es la bendición de los hijos, que me encantaría que pudieras compartirla también. Ese dato en el versículo 21, justo antes de lo que venías diciendo, dice, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver la tierra de vuestros padres. Me pregunto yo, hermano Tzvi, para reflexionar. Vimos el cumplimiento, por supuesto, con Josué cuando ellos toman la tierra, ellos entran, no la toman toda, pero ya se da yo lo que digo es se da un cumplimiento parcial de esta profecía, porque esto es profecía meramente, profecía bíblica lo que estamos leyendo aquí, ¿sí? Entonces, podríamos decir, se cumplió ya en su totalidad. Yo creo que esto todavía lo vamos a ver a futuro, la era mesiánica, lo estamos viendo al día de hoy, cuánta gente está regresando a la tierra, saliendo de tantos lugares, tantas naciones en el mundo, y Jehová está llevándolos de vuelta a la tierra de Israel, cumpliendo esta palabra todavía en nuestros días, ¿sí? De las mismas palabras de Jacob. Y luego entramos a la profecía, ¿sí? De las palabras de Jacob hacia sus hijos. Sí, y esto es interesante porque nos va a dar ciertos datos, ¿okay? Que podemos analizar luego también a la luz de, en algún momento vamos a llegar a la parashá de Deuteronomio 33, nos falta tiempo para eso, pero hay también ciertos datos acá revelados por Moisés de cada una de las tribus, y acá en Génesis 49 también, y puede ser que de acá hayan salido muchas cosas también del folclore de cada tribu en lo que tiene que ver con la simbología que pudieron haber elegido para sus banderas que tenían o sus estandartes cuando marchaban por el desierto, que esto nos es dicho en la Torá. Y bueno, sabíamos que iba a morir Jacob, él sabía que iba a morir y pidió que todos los hijos viniesen para bendecirlos. O más bien, él dice, os declararé lo que ha de suceder en los días venideros. ¿Okay? Lo cual es un término interesante. ¿Qué sucederá en los días venideros? Y bueno, si tienes algún comentario, Harold, te metes ahí, pero quiero leer esto para que adelante. Tenga en mente. Primero habla de Rubén, tú eres mi primogénito, dice la palabra primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder, impetuoso como las aguas, ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Okay, lo cual, palabras bastante duras, pero recordemos, él había tenido relaciones con la concubina de Jacob y eso es algo absolutamente prohibido en la Torá que Rubén no había leído porque no había sido dada todavía, pero él debió haber sabido mejor. Claro. Luego dice, Shimón y Leví son hermanos. Hermanos, obviamente, todos son hermanos, pero Shimón, Leví, Yehudá, Rubén, todos ellos son hermanos de la misma madre, que había 6, Asher y Zebulón, si no me equivoco. Me confundo si eran de Lea o de la concubina, pero tuvo 6 Lea, todos ellos eran hermanos completos, 100%, y tal vez, o sea, todos se sentían hermanos 100%, ¿ok? Pero visto de manera genética, o sea, se dividen por madres y Shimón y Leví específicamente tal vez se llevaban mejor porque hicieron esta hazaña de la cual nunca se olvidó Jacob y los llama todavía después de décadas armas de maldad
son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjerretaron toros. Maldito sea su furor y su ira. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. ¿Okay? Lo cual es bastante duro y bueno, Leví por un lado, sabemos que ellos sí estaban esparcidos, ya que los levitas podían vivir en cualquier tierra, bajo cualquier tribu. Y esto no sabemos si se trata específicamente, tenemos el evento de cuando van a vengarse por lo que le hacen a Dina. La deshonra de Dina. Exacto. Pero ya que hubo otras batallas de Jacob, puede ser que haya sido un patrón, que Shimón y Leví eran bastante sanguinarios. Lo menciona en el libro de Yashar, si no me equivoco, hay un par de intervenciones de ellos que entraban. Okay. Sí. Eran como los vikingos. Algo similar. Luego, Judá, te alabarán tus hermanos, lo cual interesante porque dijimos la palabra alabar, ¿okay? Yehudá ata yoduja ajija, Yehudá yoduja, ¿okay? El juego de palabras aquí me encanta cuando hacen así, ¿entiendes? Sus hermanos lo van a alabar a él. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Qué interesante aquí cómo se conecta esto con el rol de liderazgo de Yehudá, que habíamos visto ya ciertos indicios en los últimos capítulos que Yehudá va liderando ahí. Cachorro de león, Judá, de aquí es de donde sale el simbolismo del león de la tribu de Judá, tan popular en el cristianismo, viene de aquí, ¿ok? Judá es identificado con el león. Se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado, atención, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh. A él se congregarán los pueblos, lo cual es interpretado como una profecía mesiánica, y también pudo haber tenido un cumplimiento parcial o total con la venida de Moisés, ¿okay? Porque Moisés también tuvo este rol y interesantemente, y esto, o sea, no me voy a detener acá mucho, Harold, pero entre nos, en gematria, ¿okay? Shiloh es Moshe en gematria, interesantemente. Qué interesante, Okay. Sí. No sabía ese dato. Muy bien. Y tiene, bueno, dos letras en común, la Shin y la Hei, también. Okay. Entonces, interesante cómo da esta profecía y bueno, puede ser también mesiánica, obviamente, con lo que tiene que ver con congregar los pueblos y lo que conocemos del futuro cumplimiento de la era mesiánica. Voy a saltearme aquí porque sí, esto es para no extenderme mucho. Zebulón habitará en puertos de mar, será puerto para las naves y llegará hasta Sidón. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas que tienen que ver luego con la división de la tierra se puede ver también en Jueces 5. ¿Okay? Para los que quieren estudiar en la casa, ahí tal como se estudia la Haftará, se pueden abrir todo tipo de escrituras paralelas para estudiar más en profundidad y ver cómo se dividieron la tierra. Obviamente, Jacob está pensando, ¿habitará en dónde? Habitará, les está diciendo también a los hijos que van a retornar, está afirmando lo que le afirmó a Yosef, ¿okay? Que no vinieron a Egipto para siempre, van a estar habitando en la tierra de Israel. Y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apiscos, al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo.
¿okay? Luego, Dan juzgará a su pueblo. La palabra Dan significa juicio. ¿Okay? Otro juego de palabras ahí. Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia el jinete. Y acá se va en un trance Jacob y dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y la palabra es Yeshuati. Allí en hebreo, a Gad un ejército lo asaltará. Otra Perdón. vez, Gad, sí. Hermano Tzvi, esa palabra de Dan me hace recordar a Sansón, ¿verdad? Cómo Sansón vino a tal vez ser también una representación de siendo Sansón un juez de Israel, y cómo Sansón les mostró la salvación de Jehová en aquel entonces, cuando Israel estaba en la época de los jueces lidiando, ¿verdad? Con tantos enemigos y no lograban salir adelante, y me llama la atención de que Dan aquí se presenta como un juez para el pueblo de Israel también, ¿verdad? Sí, muy interesante eso. Y luego Gad, un ejército, se llama un ejército, es el otro juego de palabras. Un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. Luego el pan de Asher será sustancioso, él dará deleites al rey. Naftalí, sierva suelta, que da hermosos cervatillos. ¿Okay? Y luego llega a José, y pobres los otros hermanos que le da ahí 2 palabras en hebreo, y luego se va, son como 4 o 5 versículos a José. Sí. También una rama fructífera. Es José, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le lanzaron flechas, ¿okay? Toda la tribulación de José que vimos, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que está apartado de entre sus hermanos. ¿Okay? Ahora, entonces, Jacob básicamente, imagínate, cuando nació Yosef y el tema de la túnica de colores, él siempre apartó a José de entre sus hermanos, y vemos al final de su vida como tal vez Jacob está satisfecho de recibir esa confirmación. ¿Okay? Así es. Y a veces esto me hace reflexionar y pensar acerca de el tema de la predestinación, o sea, si es tema de predestinación o el mismo hecho de que Jacob haya puesto toda esa confianza y motivación en su hijo, fue lo que le causó que él creciera de esa manera. ¿Entendés a lo que voy, Harold? Sí, lo llevó a ese punto, lo llevó a sobresalir y esforzarse y permanecer firme, como él mismo lo dice, en la roca de Jacob, que viene siendo Jehová. Puede ser. Y luego la bendición de Benjamín, él lo vincula con un lobo arrebatador. Por la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y dice que después de esto, Jacob murió y él pidió ser sepultado, dio direcciones específicas sobre cómo llegar a esa sepultura, y pide ir a ser sepultado ahí. Y interesantemente, el faraón lo motiva a José a que lo vaya a sepultar
en ese momento. Él es embalsamado para preservar su cuerpo y luego hay un luto por 70 días, dice que lo lloraron, ¿okay? Y luego de esto, a partir del juramento que Yosef había dado, el faraón lo motiva a que vayan allí a sepultarlo en ese momento, y las tribus cananeas vieron esa caravana y veían que algo muy importante estaba sucediendo. Ese fue el honor que recibió Jacob. Qué importante, porque cuando pensamos ahora en próceres o personajes famosos que mueren y reciben ese honor, al menos póstumo, y es algo muy bueno darle honor a la gente, y Jacob había tenido una vida difícil. Él dijo eso al faraón y había sufrido bastante, pero él corrió la carrera hasta el final y luego recibió ese honor, y así es como fue sepultado en la tierra prometida a su abuelo, Abraham. Así es. Y vemos algo muy similar también con la vida de José, ¿sí? Porque también esta parasha nos comenta cómo ya José llega a sus últimos días sin antes llegar a un entendimiento con sus hermanos, porque sus hermanos, una vez muerto su padre Jacob, entran en cierta preocupación, se empiezan a estresar, creyendo que José tal vez va a tomar una represalia contra ellos y que José entonces se las va a cobrar. Pero qué sabiduría la de José hasta en sus últimos días. Él permanece fiel a Jehová, él humilde, ya un hombre formado, les dice a sus hermanos: ¿acaso yo estoy en la posición de Dios, venir aquí a juzgar a no, tengan paz, tengan tranquilidad? Les hace recordar de que Jehová lo puso en este lugar más bien para sustentarles a ellos y a sus hijos, los consuela. Y ya después vemos, se nos dice que José habitó entonces en Egipto, vivió 110 años, se nos dice. Todo este tiempo viviendo lejos de la tierra prometida, pero cumpliendo un propósito en tierra de Faraón, para que Israel no pereciera, porque si esto no hubiera ocurrido, Israel posiblemente hubiese dejado de ser, sí, pero Jehová siempre acomodando el plan de manera que Israel pueda permanecer para siempre. Y tal como tú lo venías diciendo, Manutzvi, José tuvo la oportunidad de ver, dice, hasta la tercera generación, ¿sí? Los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y así de la misma manera como con los hijos de Manasés. Y cierra diciendo con estas palabras: voy a morir, le dice a sus hermanos, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Y eventualmente les hace jurar a ellos que Dios nuevamente les va a visitar, y les pide entonces que saquen sus huesos de ahí también, ¿verdad? Así como su padre Jacob le hizo jurar a José que llevara sus huesos de vuelta a la tierra, lo mismo hace José con sus hermanos y les dice: cuando yo ya muera y ustedes y Jehová les visite, por favor, saquen mis huesos de aquí y llévenlos de vuelta también a la tierra. Y al final de esta parashá se nos dice que José murió a la edad de 110 años y entonces lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Gran cierre de José y de esta parashá, y me llevo yo esta enseñanza de esa lealtad de José para con Jehová en todo momento. Fue un hombre íntegro, un hombre recto, ciertamente un completo sadik, podríamos decir, sí, un hombre justo para con Jehová y para con sus hermanos. Y bueno, hermano Tzvi, creo que llegamos al final de esta parashá hermosísima, con mucha profecía. Encontramos aquí en esta parashá profecía bíblica a través de estas promesas y de estas bendiciones que el mismo Jacob da a sus hijos, y cosa que seguimos viendo hasta el día de hoy, cumplimiento de profecía bíblica. Hermanos,
muchísimas gracias por su atención. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas. Los esperamos hasta la próxima parashá. Hermano Tzvi, muchísimas gracias nuevamente por tus palabras, tu consejo, tu sabiduría que compartes programa a programa con estas porciones de la Torá. Y que Jehová les bendiga a ustedes, hermanos, les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.